Miércoles 31 de enero, amigos televidentes, tengan muy buenos días y bienvenidos a esta primera emisión de La Noticia. Como siempre, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Luisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Marcela, amables televidentes. Así es, gracias a Dios un día más. En lo personal y por supuesto la alegría es compartida por Marcelita, el productor y la gran mayoría de los que hacemos RTS. Muy contentos por la gran explosión azul, la fiesta, la noche azul. Ayer nuestro Emelec vivió con mucha alegría y entusiasmo el triunfo de nuestro equipo. Por supuesto, así es. Para algunos compañeros aquí, aunque yo estoy de amarillo, aclaro, ya saben todos, Así yo soy es. azul, mi corazón es azul. Claro que sí. Bueno, y en todo caso, en medio del entusiasmo que nos provoca, ¿verdad?, la victoria del equipo, ¿qué te parece si arrancamos con información? Por supuesto que sí. Claro que sí, quiero contarles que la época invernal continúa haciéndose sentir aquí en la ciudad de Guayaquil. Moradores de ciudadelas y cooperativas del norte de la ciudad fueron sorprendidos por la lluvia registrada la noche del martes. Aunque no hubo inundaciones, Marcela y amigos televidentes, tampoco accidentes de tránsito, el aguacero, como era de esperarse, sí provocó malestar entre los conductores debido a la poca visibilidad y la calzada húmeda. En todo caso, importantísimo recomendar a nuestros televidentes a propósito de que, pues, como vemos, ya empiezan a cobrar un poquito más de intensidad las lluvias, a conducir con mucha precaución. La calzada se torna resbaladiza y si usted acelera, lo más probable es que, Dios no quiera, vaya a sufrir un accidente de tránsito. Así que conduzca con mucha precaución. Y el aguacero de anoche ya fue bastante fuerte y pertinaz, ¿ah? Así Entonces, es. a tomar todas las precauciones, como bien dice Luisa. Y ahora vamos con otra información. A 43 asciende el número de víctimas mortales en el país por influenza con 3 tipos de cepa. Esto mientras que 716 personas se encuentran contagiadas del virus. El Ministerio de Salud Pública indicó que es un brote estacionario y descartó que se trate de una pandemia. A 716 casos ascendió el número de personas contagiadas con la influenza en todas sus cepas. Así lo anunció la ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien además confirmó cuántos han fallecido por el virus. 43 personas han fallecido. Del número de fallecidos, 40 son por AH1N1, 3 por AH3N2, mientras que de los contagiados en todo el país, 642 casos son de la cepa AH1N1, 64 de la AH3N2 y 10 de la influenza tipo B. El 74% de los casos en la provincia de Pichincha y el resto de casos se distribuyen en menores proporciones en las demás provincias. La ministra destacó que los grupos de mayor riesgo al contraer cualquier tipo de influenza son quienes padecen enfermedades de base como son cáncer, problemas al corazón, diabetes, obesidad, VIH, personas que han recibido trasplantes, asmáticos, fibrosis pulmonar, enfermedades neurológicas y otras. 33 de los 43 fallecidos tenían diabetes, tenían obesidad, tenían problemas del corazón, tenían una enfermedad de base. Estos grupos de riesgo deben vacunarse. Estos grupos de riesgo no deben automedicarse. El resto de fallecidos, 3 fueron por el riesgo de edad, es decir, eran menores de 5 años o adultos mayores de 65, mientras que 7 personas más no se ha identificado si tenían enfermedades. Sin embargo, Espinosa destacó que pese al número de víctimas, el índice de mortalidad por influenza está por debajo del límite en comparación a años anteriores. De todos los casos que vimos los años anteriores, el 10% habían fallecido. Al momento vemos que la letalidad es del 6%. Culminó reiterando que este brote es un evento local esperado para la estación. No es un evento, hay una pandemia que están haciendo en el Ecuador, eso no es así. En Quito informó Adriana Rojas. Y atención, se confirmó un caso de influenza AH1N1 en la provincia de Loja. Autoridades de salud informaron que otros posibles casos se encuentran en estudio. Se pide a la ciudadanía tomar precauciones. En los últimos meses, la presencia de infecciones respiratorias en la zona 7 han ido en aumento. Están atentos sobre todo a casos de influenza AH1N1 que sí se han presentado, así lo señala Fabiola Barba, epidemióloga del Ministerio de Salud. Especialmente aquí en la provincia de Loja tenemos 10 negativos, un confirmado y 3 pendientes del resultado. El único
único caso que se presentó en la ciudad fue atendido de manera urgente y los resultados para su recuperación han sido positivos. No tuvo complicaciones, se administró el tratamiento adecuado. Por ello, ahora mismo se ha iniciado con una campaña de vacunación contra la influenza H1N1, H3N2 y la influenza B, y así evitar esta enfermedad que ha cobrado varias vidas en el país. Todas las personas hay que prevenir para no enfermarnos algo. Sobre todo porque está embarazada. Claro, por el embarazo. Agradezco al programa, al Ministerio de Salud o a la institución que corresponda que se preocupa por lo menos en la salud de la tercera edad. En Loja informó Marcela Constante Brito. El Ministerio de Turismo congregó a los representantes de los GATS municipales de la provincia de Santa Elena para inaugurar oficialmente la temporada playera 2018 en dicha provincia. En el evento dieron a conocer la agenda para atraer a turistas nacionales y extranjeros. Que congregó a los representantes de los GATS municipales de la provincia de Santa Elena. El Ministerio de Turismo dio por inaugurada la temporada playera 2018. En ese sector del país se pretenden instaurar nuevos circuitos atractivos y dinamizar el turismo interno. Como un destino gastronómico, como un destino cultural, como un destino histórico, como un destino artesanal, porque en Santa Elena tenemos mucha historia. Esperan recibir cerca de 200.000 visitantes. Para ello incluso se ha trabajado en el mejoramiento del servicio aéreo. Hemos convocado por primera vez, esto nunca se ha hecho antes, a una mesa técnica de conectividad aérea nacional 5 y 8, que incluye los aeropuertos de Guayaquil y Salinas. Esperamos que Salinas pueda recibir más vuelos provenientes de nuestro país o desde fuera. Salinas apunta al deporte para diversificar su agenda. Tenemos una triatlón denominada Trilogía. Se va a ejecutar el 10 de febrero. Igualmente tenemos, eso se va a desarrollar en el sector Chipipe y dentro de la reserva Remacoxe. Para la seguridad en los balnearios está listo el plan de contingencia. Contaremos con embarcaciones menores que darán seguridad a todos los eventos que se realicen en el mar, también con personal en cuadrones que estarán en las diferentes playas del cantón. Mientras que en el cantón La Libertad apuntan al deleite gastronómico. Van a estar tanto de varias cuencas del cantón La Libertad como de toda la provincia acostados en el Parque de La Libertad. Son parte de las múltiples opciones que ofrece esta provincia para el feriado que se aproxima. Informó Adriana Peralta. Bueno, ahí está la playa, mira tú qué lindo, ¿verdad? La provincia de Santa Elena tiene hermosos balnearios. Y sobre todo una gastronomía de primera. Espectacular. Pues después de la consulta nos vamos, Marcelita. Ya lo planificamos. Esta vez está bien planificada. Bueno, y ahora yo quiero contarte a ti, a ustedes, amigos televidentes, que San Pedro de Cayambe, o simplemente Cayambe, es una ciudad ubicada al noroeste de Pichincha. Uno de sus mayores atractivos es el reloj solar Quitzato. En sus comunas, sus habitantes conservan sus tradiciones y costumbres milenarias. El proyecto Quitzato en el año 2005 ha construido un reloj solar con el objetivo de conmemorar el concepto de la mitad del mundo. Este es el primer y único monumento moderno que se encuentra sobre la verdadera línea ecuatorial. Es una plataforma con hileras de piedra, las cuales marcan sea salidas o caídas del sol en los solsticios y equinoccios. Los momentos más importantes suceden cada 21 de marzo y 23 de septiembre, porque a mediodía el sol estará sobre nuestra cabeza. Eso hace que el poste no proyecte ninguna sombra alrededor. Todos los días recibimos aquí turistas de todas partes del mundo, a los cuales explicamos la astronomía antigua de esta región, los Andes ecuatoriales. Es ahí en donde trasciende el concepto de la mitad del mundo. El proyecto Quitzato dio preferencia a realizar el reloj solar. ¿Tienen otros proyectos que van a estar junto con este? Sí, en la actualidad trabajamos con la comunidad vecina, se llama El Vicundo. Esta comunidad, gracias a
a la apertura de Kizzato como un proyecto independiente e inclusive ha podido ya desarrollar su propio programa de astronomía. La comunidad está equipada con un telescopio, un láser, instrumentos de medición. Dedicado al 100% a la leche. Hemos unido, hemos hecho un centro de acopio, comenzamos recepcionando 300 litros, de ahí ahora que lo mantenemos ya estamos creo que en 3.500 litros. Cuéntenos un poco de la producción, de cómo es el trabajo de ustedes. Dependiendo de la cantidad de animales de las vacas de producción que tenemos, muchos madrugan a las 4, 3:30, 4, los que tienen más, los que tenemos pocos, más o menos desde el promedio de las 5 a 5:30 que estamos en el ordeño. 6:30 estamos acabando el ordeño, hacemos 1 hora en el ordeño. Entonces, para que la leche sea de calidad, después de lo que se ordeña, se les lleva bien cernido, se saca al carro, se carga y se lleva, lo más pronto tiene que llegar al centro de acopio, para que no haya bacterias en la leche. ¿Qué les incentivó a ustedes a que sea la comunidad la que se dedique al 100% a la leche? Nos incentivamos por motivo que mucho más antes sembrábamos papas, maíz, trigo, todo nos ha llegado a costar muy caro y no nos salían. Entonces, en cambio, con la leche ya se dedicamos a trabajar, entonces había ganancia, entonces se vio, como dicen, no grandezas, pero ya había ganancia. Más de 2 toneladas de droga han sido decomisadas en enero por la Policía Antinarcóticos. Durante los operativos han sido detenidas 269 personas. Capturan al docente implicado en el caso de abuso sexual a estudiantes de una institución educativa fiscal de Guayaquil. El hombre integraba la lista de los más buscados. Más de 2 toneladas de droga han sido decomisadas en enero por la Policía Antinarcóticos. Durante los operativos han sido detenidas 269 personas. Capturan al docente implicado en el caso de abuso sexual a estudiantes de una institución educativa fiscal de Guayaquil. El hombre integraba la lista de los más buscados. Bueno, y estamos de vuelta y la verdad es que a mí la alegría me embarga, Marcelo, y sé que te ocurre lo mismo, por esa victoria el día de anoche, y la noche de la explosión azul, la noche azul en la que nuestro equipo ganó 4-1 a Guayaquil City. ¿Qué te parece ese resultado? Así es, la noche tan esperada, ¿no? En la que el equipo también presenta la plantilla con la que jugará pues el año. Y sí, emocionante el partido y la alegría de los hinchas, ¿no? Claro que sí. Ahora, en medio de todo, porque hay que decirlo también, desafortunadamente, en un evento de esta naturaleza, ¿verdad? Concita tanto el interés, tanta expectativa. Y bueno, pues a veces los ánimos se desbordan y desgraciadamente, como podemos ver en las imágenes, también pues se registraron incidentes lamentables, por cierto, por parte de ciertos malos hinchas en algunos casos, en otras pues situaciones de infiltrados que también se dan cuando existen encuentros deportivos de esta naturaleza. Sí, que lamentablemente ya ha pasado en otras ocasiones y lo que se aspiraba, se esperaba, se quería evitar eran justamente estos enfrentamientos que lamentablemente se dieron. Y sobre eso precisamente les vamos a contar en la siguiente nota, que la explosión azul lamentablemente se tiñó de violencia en las inmediaciones del estadio Capul, esto en el sur de Guayaquil. Aquí los detalles de esto. El evento empezó con un ambiente festivo, pero terminó con enfrentamientos entre hinchas aparentemente de Barcelona y Emelec. Cuando iba a venir la barra de Barcelona y los emelecitas le cayeron encima por aquí, en la entrada. Harta piedra, puñete, piedra, de todo hubo. Yo me caí patas arriba porque toditos esa hinchada que vino por la calle Guaranda se vinieron encima de toditos
MLCistas que estaban aquí. No es así. Si tenían que haber hecho que si venían los barcelonistas, no tenían que haber permitido que entre la hinchada, porque la hinchada es la que viene a hacer problema aquí. Los disturbios en las inmediaciones del estadio Capuel, en el sur de Guayaquil, dejaron además vehículos afectados por lanzamientos de rocas. Se enfrentaron con la policía tuvieron que extremarse con los caballos y sacar los soplados. Ahí sí, ya llegaron los caballos, ahí sí, todita la gente salió a soplar. Era una correteadera, tiradera de piedras, quebrados parabrisas. A mi hijo me le tiraron 3 piedrazos en la espalda. A un señor lo cogieron y se lo llevaron a coger puntos, porque el señor se desmayó. Al final, la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional desplegó cuadrillas de uniformados, logrando disuadir a los enardecidos hinchas y restablecer el orden. Informó Jorge Salazar. Rechazamos, deploramos estos actos vandálicos por malos hinchas de ambos equipos, ¿verdad?, que degeneraron en este tipo de actos de violencia. Yo me pregunto, Marcela, ¿y ahora quién va a responder por los daños a los vehículos? Han roto parabrisas, a personas, ¿verdad? Exactamente, y también un señor que han debido hasta cogerle puntos de acuerdo a la versión de uno de los testigos. No es posible que en pleno siglo XXI y a estas alturas del partido, los escenarios deportivos, sus alrededores, encuentros de esta naturaleza, lejos de unirnos, lejos de traernos momentos de sano esparcimiento y alegría, desafortunadamente se vean empañados por hechos de esta naturaleza que condenamos y deploramos de manera enérgica y firme. Que empañan una fiesta tan esperada, ¿no? Una fiesta que, como tú dices, eventos que deberían unir y darnos alegría nos generan pues este tipo de malestares y de inconvenientes. Vamos ahora con otra información, Marcela y amigos televidentes, presten mucha atención. Asalto en un bus de transporte urbano provoca la muerte de un pasajero, así como lo escuchan. El suceso se produjo en el suroeste de Guayaquil. Murió de un fulminante infarto minutos después de haber sido víctima de robo en un bus de la línea 27. El episodio se produjo mientras la unidad circulaba por las calles Décima y Portete, en el suroeste de la urbe. Siente que le bajan el celular. El señor lo sigue, eran 4, 2 pelados y 2 mujeres. A los señores que bajan, pide auxilio, el pelado lo apunta al señor. Y lo manda al señor que va al policía, pide auxilio. A lo que abre la puerta, le da un infarto. Se había acercado al patrullero un ciudadano quien había estado manifestando alguna novedad que se había suscitado en un bus. El momento que el personal policial está recibiendo el auxilio, el ciudadano se desploma hacia la acera. Según testigos, los delincuentes lograron huir del sitio. Al decir de ellos, los agentes de la Policía Nacional que prestaron auxilio no actuaron oportunamente. Y dijeron ellos que ellos tienen que esperar la orden 911 para cualquier... Y al señor prácticamente lo dejaron morir porque... 35 minutos. Y lo dejaron morir. Que pase todo. No le auxiliaron nadie. Yo pelado 15 años, me culpé con armas. Sacando los celulares así simuladamente. Aquí siempre se pone aquí en el Puerto Lisa fuman ladrones. Eran 2 mujeres y 2 varones. 2 mujeres. Y las mujeres salen campantes tranquilamente a calle. Y llegando allá donde dice para, salen corriendo. La víctima mortal tenía 65 años. Informó Jorge Salazar. Qué penoso, Luis, este caso. Mira, recién nomás el fin de semana tuvimos la muerte de un joven en el sur de Guayaquil, así mismo, que no se sabe si fue empujado o él se lanzó, pero finalmente murió en medio de un asalto en un bus también. Y ahora el caso de este señor. Cuánto daño, cuánta maldad ocasionan, ¿verdad?, quienes prefieren ganar el dinero de manera fácil en lugar de ir a trabajar, de sudarla, como probablemente este pobre ciudadano que desafortunadamente, seguramente por la impresión, impactado por el suceso, por haber sido víctima de un asalto, imagínate tú, sufre ese paro cardiorrespiratorio que desgraciadamente le cobró la vida. Bueno, terrible. Ahora vamos a otra información. Les contamos que desarticulan una supuesta organización narcodelictiva que operaba en 2 provincias del país. Durante las redadas, los agentes policiales decomisaron droga, autos de lujo y dinero en efectivo.
Capturan a 15 personas que integrarían una organización narcodelictiva que enviaba droga al exterior por medio de puertos y aeropuertos. El operativo denominado Impacto 43 se efectuó esta madrugada en Guayaquil, Daule, Manabí, San Vicente, Chone y Bahía de Caracas. Según la Policía Nacional, esta supuesta red delictiva guardaría relación con la media tonelada de droga decomisada días atrás en el aeropuerto de San Vicente, donde aprehendieron a 9 personas. Durante las redadas, los agentes policiales incautaron droga, carros de lujo y dinero en efectivo. Informó Jorge Salazar. Y escuchen con atención, amigos, 2 funcionarios de la Dirección de Aviación Civil fueron detenidos en Manta como parte de una presunta red internacional que utilizaba narcoavionetas para el envío de drogas. Hace varios meses la unidad antinarcóticos de la policía le seguía la pista a la organización que operaba en varios aeropuertos del país. Parte de una presunta organización delictiva que utilizaba narcoavionetas para el envío de droga fue desarticulada en Manta. 2 funcionarios de la Dirección de Aviación Civil que trabajaban en el aeropuerto de esta ciudad fueron detenidos. Una organización que estaba dedicada a lo que es el tráfico de drogas, mediante la modalidad de envíos usando avionetas que tenían como destino el exterior, cargadas de alcaloide. Las investigaciones han permitido identificar a ciertos funcionarios de la Dirección de Aviación Civil, los cuales estarían realizando varias actividades que permitirían el cometimiento de este ilícito. Las autoridades investigan el presunto delito de narcotráfico y lavado de activos que tendría como centro de operaciones aeropuertos del país. Funcionarios de la Dirección de Aviación Civil. ¿Cuál sería el rol de ellos? Obviamente coordinar las entradas y salidas de la mercancía a través de avionetas de aquí del Aeropuerto Internacional de Manta. ¿Y de otros puntos también? Y de otros puntos del país. Este caso tendría nexos con la incautación de más de media tonelada de droga que intentaban sacar en una narcoavioneta desde el aeropuerto Los Perales en San Vicente, provincia de Manabí. Estamos realizando las investigaciones pertinentes, posiblemente tenga relación con la aprehensión de una avioneta que se dio en el mes de diciembre. El operativo ejecutado la madrugada de este miércoles fue liderado por la Unidad Antinarcóticos de la Policía. En Manta se allanaron 2 inmuebles. Uno es aquí en la Dirección de Aviación Civil, en las villas de aquí del aeropuerto, y otro es por el centro de la ciudad de Manta. Tenemos al momento fijados varios teléfonos celulares, dinero en efectivo. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El presidente Lenín Moreno encabezó el cierre de campaña en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. El jefe de Estado participó de una caravana motorizada que terminó en el Parque Eloy Alfaro, donde se congregaron simpatizantes que apoyan el sí en la consulta popular. En el acto también estuvo la vicepresidenta y varios ministros de Estado. El presidente de la República encabezó el cierre de campaña con una caravana por las principales calles de Portoviejo en Manabí, junto a decenas de seguidores que lo esperaron en el Parque Eloy Alfaro de esta ciudad. Porque esa refinería nos recuerda lastimosamente corrupción, incumplimiento, desidia. Esa no. Venimos a decirle sí a partir de mayo, sí a partir de mayo a la refinería de Manabí, que así es como se va a llamar. Gritos a favor del sí en el referendo y consulta popular manifestaron cientos de simpatizantes. 7 veces sí, Manabí. Lo mejor que puede tener Portoviejo, que nos visite. Cerrando campaña aquí en Portoviejo. La vicepresidenta de la República también se dirigió al público para pedir el voto. Sí a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, que jamás, óiganme bien, será para el gobierno de todos una pregunta de relleno. Que los políticos en democracia no damos órdenes. Recibimos las órdenes de cada uno y cada una de ustedes. Un país productor
petróleo tiene que mandar a refinarlo, tiene que importar derivados en aproximadamente 3.000 millones de dólares. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. El Centro de Procesamiento de Resultados del CNE de la provincia de La Suay tiene ya en sus bodegas los kits electorales para la consulta del próximo domingo. El material es custodiado por las Fuerzas Armadas. De acuerdo a lo planificado por el CNE, en cuanto al envío del material electoral para todas las provincias, llegó ya a la capital Azuaya 1.800 paquetes con todos los insumos que servirán para recoger el voto de los electores de este sector de la patria. El material fue guardado en las bodegas del CPR bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Los camiones llegaron sellados y el señor director de la Delegación Provincial de La Suay fue quien rompió los sellos, verificando que todos los vehículos llegaron con las respectivas seguridades del caso. Estos 1.808 kits electorales serán distribuidos a las 1.806 juntas receptoras del voto y a las 2 restantes a las juntas del voto en casa, voto en geriátrico y votación de las personas privadas de la libertad. Al momento ya se han descargado lo que es los kits electorales concernientes para lo que es las personas privadas de libertad que ejercerán su voto el 1 de febrero y también los paquetes del programa Voto en Casa, quienes ejercerán su voto el 2 de febrero. Los paquetes que ingresaron al Centro de Procesamiento de Resultados se lo hizo en orden de distribución, de modo que facilite su entrega, iniciando por los cantones más alejados de la provincia. Los paquetes que saldrán el día sábado a las 3 de la mañana serán a los lugares más lejanos, como es Ponce Enríquez. Se les ha dejado al inicio de las bodegas con el objetivo de que pueda el flujo de los paquetes salir de una manera adecuada. En cada paquete electoral se incluye 3 biombos de cartón, urnas plastificadas, sobres, cintas de seguridad, sellos y esferos. Y listos ya para el 4 de febrero, como institución, estar con toda la logística lista para este proceso. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y en el mismo tema también llegó el material electoral a la provincia de Chimborazo para la consulta popular y referéndum del próximo 4 de febrero. 1.116 kits electorales fueron trasladados hasta las bodegas de la Cruzada Social en Riobamba. Sin mayores novedades, llegó el convoy con el material electoral hasta las bodegas de la Cruzada Social de Riobamba, con al menos 1.116 kits electorales, con el mismo número de juntas receptoras del voto. Este traslado se hace con efectivos de las Fuerzas Armadas. Ellos han venido brindando ya, de acuerdo a sus circuitos, está totalmente coordinado. Las cajas estaban emplasticadas para mayor seguridad. Poco a poco se iban ubicando por parroquias y cantones. Todo está listo para la fiesta democrática. Mientras tanto, aquí en la Cruzada Social de la ciudad de Riobamba, el material electoral quedará resguardado por militares. Hasta el momento los paquetes han llegado sin ningún contratiempo a la hora prevista. Estamos con los materiales, tenemos una particularidad en estas elecciones que están con una funda plástica. Por otro lado, se ha coordinado para que el 2 y el 3 de febrero se lleve a efecto el voto para los PPLs y el voto en casa. Pues es el proyecto, es el rostro de la democracia, porque esto nos ha permitido que ciudadanos y ciudadanas que jamás han sufragado, pues ahora con este proyecto puedan hacerlo desde sus hogares. La ley seca regirá a partir del día viernes. Se ha coordinado para evitar inconvenientes en los diferentes recintos electorales. Ya las boletas que servirán para la notificación correspondiente, de tal forma que está todo coordinado para poder controlar que no se produzcan infracciones electorales durante este periodo del proceso electoral. En fin, todo está listo para la consulta popular y el referéndum a llevarse a efecto este 4 de febrero. Con imágenes de Nicolai Altamirano y Chimborazo, informó Darwin Altamirano. El Consejo Nacional Electoral, Delegación Guayas, prepara el envío del material electoral para los distintos cantones de la provincia. Asegura que las autoridades continúan trabajando en materia de seguridad para evitar novedades durante el referéndum y consulta popular. Rápidamente se organizan, cuidan de cada detalle, esperando que el día del referéndum y consulta popular no exista ningún inconveniente. Se trata de la distribución del material electoral, el cual será repartido en los próximos días a los distintos cantones del Guayas. El representante del Consejo Nacional Electoral de la provincia aseguró que tienen ya la fecha para el envío de las papeletas a las demás ciudades. Nosotros recibimos ya
todos los kits electorales. Nosotros desde el día viernes vamos a empezar a repartir hacia los distintos recintos electorales de la provincia los 7.960 kits electorales que saldrán para cada una de las juntas receptoras del voto, saldrán desde esa fecha. Asimismo, esperan no toparse con inconvenientes al momento de tener los resultados de las elecciones. Es que de los 445 recintos electorales vamos a tener 374 RTPAs, es decir, recintos de transmisión y publicación de actas. Se pasa a la etapa de escrutinios, luego se llenan las actas. Estas actas serán escaneadas y van directamente al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Un punto que está bajo la lupa de las autoridades es la seguridad en los distintos recintos. Ya plantean estrategias. Estamos continuando con instalación de cámaras por parte del ECO 911 en los recintos principales de la provincia. Informó Julio César Saona. La última pregunta de la consulta popular y referéndum tiene como objetivo el cuidado de la naturaleza, específicamente del Parque Nacional Yasuní. Conozcamos qué plantea esta interrogante. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Esta es la última pregunta de la consulta popular. Con ella se busca proteger la naturaleza, especialmente el Yasuní, una de las zonas más biodiversas del mundo, ubicada en las provincias Orellana y Pastaza en la Amazonía. El vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Geólogos, Minas y Petróleos, Ramiro Reyes, señala que hay que aclarar que con esta interrogante no se suspende la extracción del crudo, sino que simplemente se reduce el área efectiva de su explotación. En el imaginario popular, a lo mejor, con la forma como está establecida la pregunta 7, lleva a concluir de que podría estarse suspendiendo la extracción de petróleo en el campo Ispingo, Tambococha, Tiputini, conocido como ITT. Pero no ocurre eso. Lo único que está haciendo es reducir de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas el área efectiva de explotación. Una pregunta que tiene dos aristas importantes. La primera, incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas. ¿A quiénes beneficia y qué implica esto? Es la zona que puso el Estado, delimitó el Estado para que ahí no haya explotación petrolera, para salvar y proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Para que ellos puedan continuar con su vida, que no son gente que está bajo la égida del Estado y gente que obtiene sus recursos de la dinámica que la selva tiene durante un año. La segunda se refiere a la reducción del área de explotación petrolera de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. Como Yasunidos somos muy críticos con la pregunta a la vez. La pregunta habla de una reducción de hectáreas, pero no se dice exactamente en qué parte, ¿no? En qué parte del bloque 46. Y según estudios de los geógrafos críticos del Ecuador, estas hectáreas que aprobó la Asamblea para explotar el Yasuní ya se rebasaron incluso, ¿no? Entonces, si gana esta pregunta, con el tema de las hectáreas, de la reducción de hectáreas, la explotación del Yasuní se debería de parar inmediatamente, ¿no? Se mantiene el criterio de que se extraiga petróleo de la zona norte del campo, del área Ispingo, que se encuentra en la zona de transición, y solamente evita que se extraiga petróleo de la porción sur del área Ispingo, que ya ingresa en la zona intangible. A esta pregunta se adhiere una justificación en la que señala que el nuevo modelo económico no es extractivista, sino que es parte de una cosmovisión indígena que se sustenta en el buen vivir, un modelo que implica el reconocimiento de otros derechos como el de la naturaleza. En Quito informó Adriana Rojas. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó orden de prisión preventiva en contra del exministro de Obras Públicas y exsecretario del Agua, Walter S. La Fiscalía lo acusa de peculado.
Sobre el exministro de Obras Públicas y exsecretario de la Secretaría del Agua Senagua, Walter S., pesa una orden de detención desde hace 7 meses. A esta se suma la prisión preventiva a la cual dio paso el juez de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, Luis Enríquez, este martes, tras el pedido del fiscal general del Estado, Carlos Vaca, por el supuesto delito de peculado. Se desconoce el paradero del exfuncionario. Fue un acta transaccional que inicialmente se suscribe por un monto de $8.100.000 aproximadamente, y de esos $8.100.000 se llegan a pagar efectivamente $2.450.000, con un procedimiento que ha sido observado tanto por la Contraloría como por parte de la Fiscalía como un procedimiento irregular. El fiscal Vaca, en audiencia de formulación de cargos, sustentó la acusación a la cual también vinculó a Marco R., quien se desempeñaba como coordinador de Senagua, Ninfa O., ex jueza de la niñez de Manabí, Cristóbal M., también ex juez, y el abogado Jorge M. Dinero que, al haber sido solicitado para el pago de una acta de transacción, termina siendo entregado a abogados particulares. La instrucción fiscal durará 90 días. Además, como medida cautelar, se dispuso prohibición de enajenar bienes inmuebles e inmovilización de fondos y activos. La defensa del exsecretario de Estado no está de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Nacional de Justicia. ¿Ahora se va a entregar él? Sería un absurdo, ya que no existen los requisitos o medios idóneos constitucionales. ¿Y dónde está? Por favor, hoy se dejó establecido que su domicilio actual, y se entregó prueba de ello, de que sigue manteniendo relaciones laborales en el país. El supuesto peculado se habría dado a raíz de la construcción de una planta de tratamiento en Manabí, informó Héctor Romero. El ex candidato a la vicepresidencia de la República y ex asambleísta Andrés Páez anunció que creará una comisión para investigar al anterior régimen. El anuncio lo hizo durante una rueda de prensa realizada en Guayaquil, en la que se refirió a otros temas de coyuntura nacional. Que, por cierto, no se contradice con la comisión. Acompañado de coidearios y dirigentes políticos del Guayas, Andrés Páez anunció que conformará, junto con Fernando Villavicencio, una denominada Comisión de la Verdad para investigar los 10 años del correísmo. Dijo que tienen más de 200 casos de corrupción. Durante los 10 años del correísmo se robaron aproximadamente 60.000 millones de dólares. Investigar absolutamente todos los casos de corrupción, no solamente los grandes robos, también los otros robos que se han producido en provincias, en instituciones a veces pequeñas. Nosotros también vamos por los peces gordos. Páez se refirió además a la denuncia hecha contra el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, a quien acusan de haber recibido un supuesto pago con fondos reservados cuando era parte de la comisión de investigación del 30S, y el cual Vaca ha desmentido en varias ocasiones. Y esas copias simples que han servido para que la infamia y la calumnia se instale en las redes y en los medios, tendrán que ser explicadas por los calumniadores. Por si acaso le escuchen al fiscal general insistir de que no existe el informe, según él, ¿se acuerdan que dijo que no existe el informe de la Fiscalía? Le tenemos malas noticias al fiscal general, miren, aquí está el informe. Y aparte de eso, tenemos, como ustedes pueden apreciar, a full color las facturas y absolutamente todas las operaciones que se hicieron. En esta rueda de prensa realizada en Guayaquil, Andrés Páez también aprovechó para ratificar su respaldo al sí a las 7 preguntas de la consulta popular. Informó Marcela Maquilón. Más de 2 toneladas de droga han sido decomisadas en enero por la Policía Antinarcóticos. Durante los operativos han sido detenidas 269 personas. Capturan al docente implicado en el caso de abuso sexual a estudiantes de una institución educativa fiscal de Guayaquil. El hombre integraba la lista de los más buscados. Estamos de vuelta con más información para contarles que la policía capturó a un docente implicado en el caso de abuso sexual a estudiantes de una institución educativa fiscal de Guayaquil.
El hombre que integraba la lista de los más buscados podría enfrentar una pena de hasta 40 años de ser hallado culpable por el delito en el que se lo acusa. El docente estaba prófugo desde el pasado 6 de octubre, cuando la Fiscalía inició la investigación por abuso y violación a un grupo de estudiantes de un colegio fiscal en Guayaquil. Precisamente la fuga del tipo se produjo cuando las autoridades intentaban ingresar al plantel. Fue ubicado y se realizó el allanamiento para capturar a uno de los más buscados en el caso sonado que se dio el 6 de octubre del año 2017 de unos estudiantes que fueron abusados sexualmente por parte de un profesor de esa unidad educativa ubicada en la Vía Daule. Tras las denuncias, el caso se dividió en dos indagaciones, una por tortura y la otra por abuso y violación. En cada una de ellas existen, con la de este martes, 2 personas detenidas. De aquí lo que nosotros esperamos es que con la acumulación de las penas, debido a que son varias las víctimas, finalmente se imponga por lo menos unos 40 años a cada una de estas personas que han atentado contra la sexualidad de estas criaturas. De acuerdo con las pesquisas, el profesor había cambiado su aspecto para tratar de despistar a la policía. Se ocultaba en casa de familiares en el suburbio de Guayaquil y sus allegados podrían también ser sancionados. Contando con la respectiva orden de allanamiento, se ingresa a un inmueble y luego de generar el registro respectivo, es detenido el ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de violación. Los niños en sí han quedado con trauma psicológico, ellos están yendo a terapias, tengo entendido, están yendo a terapias, estudian en otras instituciones. Desde la cartera de Educación y Fiscalía General se felicitó el accionar de la policía y se informó que desde que saltaron a la luz este tipo de casos, se han detenido a 22 sospechosos y que se ha implementado un nuevo procedimiento. Tenemos un programa de los más buscados específicamente enfocado en agresores a niños, niñas y adolescentes, agresores sexuales. La captura de este martes se produjo a pocos días que culmina la instrucción fiscal que investiga el presunto infractor por violación, informó Ítalo Ruiz. En Guayaquil, una madre denunció que su hija habría sido abusada sexualmente por el profesor de educación física del colegio, esto en octubre del año pasado. La denuncia, amigos televidentes, fue presentada ante la Fiscalía, pero hasta el momento no se han dictado medidas cautelares en contra del presunto abusador. Aturdida, Fanny llega a las oficinas del distrito Monte Sinaí del Ministerio de Educación en la avenida Casuarina porque no estaba de acuerdo con la suspensión de su hija en el colegio. Mi niña había escrito un estado de WhatsApp, no dirigido a nadie, pero la niña se sintió ofendida y fue y se acercó a ella con el teléfono en la mano a golpeármele la cara, a decir que por qué había escrito eso y amenazarla. Pero esta sería la consecuencia de un antecedente poco agradable, afirma. En octubre pasado presentó una denuncia en la Fiscalía. Que ella fue abusada por el profesor de educación física dentro del área de computación. Él había llamado que le lleve unos documentos y aprovechó que ella ingresó al aula de computación, cerró la puerta y... Asegura que la llamaron a declarar, a ella y a su hija, al profesor también, pero al cabo de 3 meses no la han vuelto a convocar. Se siguió entonces un proceso administrativo. Me volvieron a asignar otro investigador, el cual hasta ahora poco que hizo la investigación, dijo que aquí en el distrito sí habían encontrado culpabilidad ante el profesor. ¿Y qué sanción impusieron? La sanción del sueldo, que le habían quitado el sueldo y que lo habían separado de la institución de donde estudia mi hija. Pedimos una entrevista a la coordinación zonal del Ministerio de Educación, pero vía email. Se informó que están solicitando toda la información. En la Fiscalía continúan con las investigaciones. Sin embargo, los agentes de flagrancia afirman que están pendientes de todos los casos. Porque según la denuncia que indica, se trata de una menor de edad. Y eso la Fiscalía tiene que considerar en cuanto a la víctima mismo, que tiene que hacer una entrevista por medio de una cámara de Gesell. Eso es lo que corresponde como Fiscalía investigar según el caso. ¿Y él ya no está dando clases en ninguna parte? No, sí, él sí está dando clase. Él está dando clase ahorita en otro colegio fiscal. ¿Usted lo ha visto? Sí, yo lo he visto a él. Informó Jorge Escobar.
Delicada denuncia, sin duda las autoridades, como bien lo ha determinado la nota periodística, están investigando para poder establecer responsabilidades. También destacar la valentía de la madre. Y dentro de este contexto, y ya que estamos abordando este tema, recomendar, nunca está de más una recomendación seria, prudente, obviamente, del acompañamiento que debemos dar como madres a nuestros hijos, de estar muy atentos a cualquier cambio de conducta en su actitud, de saber escucharlos, comunicarnos con ellos, pero por sobre todo, Marcelita, y de manera muy particular, en tu caso, tienes 3 criaturas pequeñas, cualquier cosa que ellos te compartan o te digan, escucharlos con mucha atención para poder actuar a tiempo en caso, Dios no permita, de una situación difícil como la que atraviesan muchos padres de familia. Así es, Luisa, el amor, la comunicación y la confianza son las bases fundamentales para una buena relación con los hijos. Teniendo eso, siempre va a haber esa confianza de los niños, los hijos, adolescentes, de contarles a los padres lo que les está pasando en los colegios. Y un llamado a las autoridades, porque no deja de preocupar lo que dice la señora de que a este profesor presuntamente involucrado en esta denuncia habría sido simplemente trasladado o reubicado a otra institución educativa. Bueno, vamos a cambiar de tema para contarles que personal de la DINAPEN rescató a 11 menores, quienes vivían en precarias condiciones junto a su madre en un sector marginal de Puyo, capital de la provincia de Pastaza. La mujer había perdido a su esposo hace un año y no tiene trabajo para mantenerlos. El estado de salud de los niños es calamitoso, por lo que debieron ser internados en una casa de acogimiento. En un apartado sector rural, en la periferia de Puyo, en Pastaza, 11 menores fueron recuperados por efectivos de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN, luego de ser movilizados por el ECU 911, que recibió una alerta de la profesora de 4 de ellos que dejaron de asistir a clases. Son 2 semanas que no asistieron los niños Castillo Santi a la escuela, nos preocupamos. En el lugar se comprobó que el estado de vida de esa familia era paupérrimo, en condiciones de indigencia. Ocupaban un pequeño espacio que les ofrecía una precaria vivienda. Situaciones precarias, un lugar de difícil acceso. Muchos de ellos, ya de acuerdo a las entrevistas que realizamos, no estaban ni siquiera estudiando, y hay que precautelar en este caso nosotros como DINAPEN el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Su madre solo habla el quichua y es viuda. Perdió a su marido hace más de un año. Su sustento dependía solo de lo que su pequeña parcela de cultivos lo abastecía. Hago un pedido especial a las autoridades del MIES en este caso para que se incluya en el programa de desarrollo humano a la señora, porque para por lo menos que se ayude en algo. La salud de los niños estaba quebrantada. Fueron llevados al Hospital General Puyo para que sean atendidos. Su vida transcurrirá en adelante en una casa de acogimiento. En este caso, por precautelar su integridad, tienen que ser ingresados en casas de acogimiento, por velar su integridad. La gestión por lograr ayuda de instituciones solidarias y humanitarias se inició de inmediato tras el objetivo de reunificarlos. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Más de 2 toneladas de droga han sido decomisadas en enero por la Policía Antinarcóticos. Durante los operativos han sido detenidas 269 personas. Consulta 2018. Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? Estamos de vuelta, amigos, y ahora para contarles que un nuevo caso de presunto femicidio se registró en Tumbaco, al suroriente de Quito. El cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años fue hallado en un sendero. Presentaba una herida de arma blanca. Las autoridades se encuentran ya tras la pista del presunto autor del crimen.
El macabro hallazgo se produjo cuando los primeros rayos del sol apartaron la fría noche que se llevó consigo la vida de una mujer de aproximadamente 40 años. Y es que moradores del sector, mientras se dirigían a sus labores cotidianas, se llevaron el susto de sus vidas. Policía Nacional era alertada sobre la localización y ubicación de un cuerpo sin vida de sexo femenino en un costado del Chaquiñán. Ocurrió en el sector de Churoloma, en Tumbaco, al suroriente de Quito. Al lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, y Criminalística, quienes realizaron las primeras investigaciones. De acuerdo al examen externo preliminar, tiene una herida punzocortante a la altura del abdomen. Según las primeras pericias, a través de un análisis de las llamadas telefónicas, mensajes del celular de la víctima, así como un acercamiento con sus familiares, agentes presumen que se trataría de un femicidio. Las unidades de investigación, las unidades de inteligencia están trabajando sobre la ubicación del victimario. Peritos además descartaron que el asesinato de la mujer se haya producido en el lugar donde fue hallada. Al parecer, el cuerpo fue dejado en la ruta del Chaquiñán, aproximadamente con una rigidez cadavérica de aproximadamente unas 5 horas. Le vinieron a botar acá a la señora, le han matado, creo que es del otro barrio vecino, fue de aquí. La señora no es de ahí, sino que vive por ahí. En medio de la consternación de los moradores y curiosos, el cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue. La autopsia de ley determinará las causas de su muerte. Es primera vez, pero estamos asustados, es primera vez, es bien segura, la policía hace rondas, la gente viene a caminar. Me sorprende porque nunca he pasado por aquí en esta ciclovía, nunca he pasado. Que no se alarmen, el hecho no se suscitó aquí en la ruta del Chaquiñán, el hecho se suscitó en otro lado. En Quito informó Adriana Rojas. Encuentran una empacadora clandestina de café instantáneo dentro de un domicilio en el suroeste de Guayaquil. Esta funcionaba en medio de precarias condiciones sanitarias. Luego de varios operativos en tiendas y despensas, los agentes notaron que el empaque de cierta marca de café instantáneo a simple vista parecía igual, pero a través de un minucioso análisis apreciaron que el brillo de la cubierta del café que expendían en las tiendas no es el mismo de aquel que sale desde la respectiva fábrica. Que no se encuentra dentro de la fábrica como debe ser extendido, de igual manera los stickers, los empaques, donde aquí mismo en este inmueble proceden a realizar la elaboración tanto del empaque y de los stickers para ser distribuidos posterior al mercado, no de una manera legal. Esta pequeña oficina era el lugar donde se procedía con el empaquetado del café en polvo. Por acá vemos uno de los sobres que aún no cuenta con el respectivo sello. De acuerdo a la información que nos proporcionaron, aquí traían los quintales con el café en polvo, procedían a vaciarlo, todo esto de forma manual, sin utilizar protección alguna. Luego los pequeños sobres eran trasladados hasta esta máquina donde se procedía con el sellado final. Y aquí salían hacia las diversas tiendas de algunos barrios donde se procedía a vender este producto. Recordemos, en esta oficina, que no cuenta con ninguna norma de higiene, es donde se llevaba a cabo este proceso de empaquetar el café. De la misma que no está cumpliendo con todas las normas legales, por lo cual se realizaron todos los trámites de ley y se ha acompañado con el señor fiscal, se ha ingresado al inmueble. Hasta ese lugar los agentes siguieron la pista a quien tenía a su cargo la distribución en diversos locales, sobre todo en el suroeste de Guayaquil. Una persona fue retenida para investigaciones. La figura bajo la cual se procedió al traslado hasta la fiscalía es el delito contra la salud. Al interior del inmueble también se logró descubrir la receptación de objetos robados. Podemos verificar de que alrededor de unos 50 celulares, entre ellos, como le indicaba, dos teléfonos celulares están reportados con delito de robo. Memorias de vehículos, las mismas que los hoy propietarios no pueden justificar su legalidad ni titularidad. Informó José Morales. Un nuevo golpe al narcotráfico se registró en Guayaquil. Más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados por miembros de la Dirección Nacional Antinarcóticos tras una serie de allanamientos.
La presunta organización delictiva operaba contaminando contenedores que partían desde el puerto marítimo de Guayaquil hacia el exterior. Allanamientos realizados a bodegas tanto en el norte como sur de Guayaquil la mañana de este martes, los que permitieron a la Dirección Nacional Antinarcóticos dar con una presunta organización delictiva dedicada a contaminar con droga contenedores que parten desde el puerto marítimo de Guayaquil. De 508 kilos de clorhidrato de cocaína que iban a ser enviados por nuestro puerto. Se considera, de acuerdo a las versiones que se tiene conjuntamente con Fiscalía, que los 8 kilos de heroína, así como los 3 kilos extras de cocaína, iban a ser entregados producto del pago a aquellos que les colaboraban y era destinado para el consumo interno. Entre los detenidos consta un ciudadano cubano y un ecuatoriano. Que el cubano era considerado el líder, asimismo tenía una difusión roja por Interpol, por estafa en los Estados Unidos. Una de las maneras de operar de esta organización sería desviar el contenedor para ingresar la droga antes de que llegue al depósito general. La organización contrataba a aquellos que iban a hacer el trabajo dentro del contenedor, es decir, contaminar el contenedor antes de que la empresa exportadora cargue su carga lícita. En lo que va del 2018 se ha logrado la aprehensión de 1 tonelada 802 kilos de droga. Asimismo, para lo que es tráfico de consumo interno, la unidad de antinarcóticos Zona 8 ha logrado la aprehensión de 766 kilos de sustancia sujeta a fiscalización. También se encontró material para camuflar el alcaloide. El destino final de la droga sería Estados Unidos, donde el costo en el mercado ilegal por kilo bordea los $40.000. Informó Adriana Peralta. 2 toneladas, 568 kilos de droga fueron decomisadas en el mes de enero por la Policía Antinarcóticos. 269 personas fueron detenidas en diferentes operativos ejecutados en la zona 8, correspondiente a Guayaquil, Durán y San Borondón. En el mes de enero, 213 operativos antinarcóticos se han realizado en la zona 8. En lo que tiene que ver a microtráfico, la policía decomisó 766 kilos con 533 gramos de droga, mientras que en tráfico internacional, 1 tonelada 802 kilos de clorhidrato de cocaína. Tanto lo que es microtráfico como tráfico internacional, se ha evitado que 15 millones de dosis lleguen a los diferentes grupos humanos, tanto en nuestro país como internacionalmente. En total se han detenido a 269 personas. Tenemos centros de acopio, y esto lo ha dicho las grandes aprehensiones que hemos tenido acá. Lo que sí no podemos permitir acá, que Ecuador sea un país productor. Ecuador no produce acá esta sustancia sujeta a fiscalización. El artículo 220 del COIP establece que el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización es sancionado con pena privativa de libertad, de acuerdo a escalas. Hay la escala mínima, la mediana, la alta escala y la gran escala. Cuando se detiene a una persona con más de 5.000 gramos de droga, es decir, 5 kilos de clorhidrato de cocaína, la pena es de 10 a 13 años. Se lo considera que es droga a gran escala. Entonces la pena es de 10 a 13 años y con las agravantes puede llegar hasta 17 años y algo más de pena. O sea, es la pena más fuerte que puede haber. Según Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial del Guayas, cada vez los narcotraficantes mejoran sus técnicas para no ser descubiertos. Siempre los narcotraficantes van a buscar las formas de poder despistar los controles de policía, canes. Está bien que se sancione, pero no soluciona el problema. O sea, no debemos creer ilusamente que porque tipifican el delito, aumentan las penas, se acaba el problema. No, la solución es atacar el delito, pero también prevenirlo y ayudar a las personas que están en droga y controlar más control en las escuelas. El jefe antinarcóticos de la zona 8 explica que se redoblan los esfuerzos para evitar que los jóvenes sean contaminados. Con este trabajo integrado se han organizado grupos y se ha logrado determinar que y desarticular aquellos pequeños grupos que tratan de captar a los estudiantes. Informó Roselena Vázquez. Y la
La policía detuvo a un presunto microtraficante de droga en el noroeste de Guayaquil. Esta captura se logró gracias a las denuncias y colaboración de la ciudadanía. La detención se realizó en el bloque 7 de Paraíso de la Flor, al noroeste de Guayaquil. Según la policía, este ciudadano fue capturado en delito flagrante cuando pretendía vender estos sobres con droga. Se le encontró en poder del ciudadano, lógicamente, posterior a ello, ya en las investigaciones que vienen el caso, sabrá el ciudadano justificar por qué estaba bajo la posesión de estas sustancias sujetas a fiscalización. Tiene antecedentes personales, en este caso, que registra en el SIGNE móvil que el personal policial procede a verificar. En total se le habría incautado 162 sobres con droga y alrededor de $20 en monedas. Es importante, ¿no?, el trabajo que realiza la policía preventiva en esta jurisdicción, toda vez de que constantemente con policía comunitaria y personal policial del mismo realizamos la activación permanente de botones de seguridad, direccionados para de esta forma podernos dar la voz de alerta a ciertas señales de inseguridad o violencia que puedan suscitarse en este territorio. La policía espera que la ciudadanía continúe colaborando a través de las denuncias reservadas en la lucha contra el microtráfico de droga. Informó Marcela Maquilón. Desarticulan una presunta organización dedicada al abigeato y otros delitos durante la Operación Impacto 41, la misma que se llevó a cabo en las provincias de Pichincha y Cotopaxi. 7 personas fueron detenidas. Varias de ellas registran antecedentes penales. Presten mucha atención. Con las órdenes para allanar 7 domicilios, los grupos tácticos empezaron a moverse por la Tacunga, Machachi y el sector de Quitumbe. Había que sorprenderles dormidos. Esta vez no salieron, estaban descansando los supuestos integrantes de la banda conocida como Los Boliches. Los hombres y mujeres de la presunta organización serían los responsables de una serie de robos de vacas, borregos, maquinaria agrícola, y cuando había cómo se dedicaban a desmantelar autopartes de vehículos. Agentes de la Unidad de Inteligencia contra el Abigeato le siguieron los movimientos por 3 meses. Y durante las investigaciones nos dimos cuenta de que esta banda no solamente se dedicaba al abigeato, sino también al robo a domicilios, robo a personas y robo a vehículos. Como ustedes pueden apreciar, hemos encontrado evidencia respecto de eso. Los dirigidos por alias Piolín, también capturado, serían los responsables del robo a una hacienda ubicada en la provincia de Cotopaxi, de donde se llevaron 180 borregos, maquinaria agrícola y dinero en efectivo. El tema de abigeato es un poco complicado porque ustedes conocerán, los animalitos ya son faenados, otros son vendidos. Es mucho más complicado determinar la evidencia, por lo que nuestra operación en este momento ha sido por el delito de asociación ilícita. En las casas allanadas encontraron supuestas evidencias de los atracos como semovientes. Además incautaron vehículos, motocicletas y aparecieron partes de automotores desmantelados. Existe evidencia de 7 vehículos, un sinnúmero de partes y piezas de vehículos, al igual que dispositivos electrónicos como celulares y televisores. 7 detenidos, la mayoría con antecedentes, en un impacto más de la Policía Judicial. En Quito informó Iván Casamen. Varios miembros de las Fuerzas Armadas estarían implicados en un presunto robo a un domicilio, esto en el sector de Tachina, en Esmeraldas. Los sospechosos, amigos televidentes, pertenecerían a la Fuerza Terrestre. Ni bien amanecía, alguien alertó que personas con uniforme del ejército estaban aparentemente en el interior de una vivienda en el sector de Tachina. Policías de la UPC llegaron a verificar la novedad. Al ver a los gendarmes, emprendieron la fuga en 3 vehículos. Se nos estaba incrementando el robo a domicilios, pero con una modalidad de asalto y robo, inclusive utilizando la violencia, pero utilizando armas de fuego, y presumiblemente podrían ser funcionarios de servidores públicos. Otras unidades fueron alertadas, cercaron las calles y 2 autos fueron alcanzados. Para sorpresa, los ocupantes llevaban uniforme militar. 3 de los sospechosos tenían el grado de sargento y otro de cabo, uniformados en servicio activo. Un quinto era civil. Existiría la presunción que esta organización podría haber dado ya otros golpes aquí en Esmeralda. Además de estar uniformados, en los vehículos encontraron prendas de dotación militar, además de 3 pistolas, supuestamente armamento de dotación y un revólver.
Horas después, las investigaciones permitieron detener a un policía, quien también sería parte de la supuesta organización delictiva, y un miembro de la FAE, sumando así 7 los sospechosos capturados. 5 de ellos son miembros de diferentes ramas de Fuerzas Armadas en servicio activo. También existe una persona civil y otro también servidor policial que están siendo investigados. Al respecto, el ejército ecuatoriano, mediante comunicado, señaló que la institución lamenta sobremanera lo sucedido y afirma su compromiso de brindar todas las facilidades y el apoyo necesario al sistema de justicia y a la fiscalía durante el proceso investigativo. Considera el caso como un hecho aislado y que el ejército, sobre la base del dictamen, analizará medidas disciplinarias establecidas en los reglamentos internos. En Quito informó Iván Casamen. Agentes del FBI de Estados Unidos llegaron a Ecuador para colaborar en las investigaciones tras el atentado del pasado fin de semana en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Se trata de 4 expertos en explosivos que sumarán a los peritos colombianos que se encuentran trabajando en el terreno desde el pasado lunes. Ambos equipos recolectaron este martes las que serían todas las piezas de la camioneta utilizada para el atentado, atribuido a un grupo disidente de las FARC. El ex embajador de Ecuador ante la OEA, Juan Carlos Fayduti, considera que el atentado de Esmeraldas evidencia el riesgo que implicaba la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Para el excomandante de la Armada, Livio Espinosa, el debilitamiento de la unidad de inteligencia militar habría agudizado la vulnerabilidad de la frontera. Un golpe sin ningún precedente que desató el pánico en policías y pobladores de San Lorenzo en Esmeraldas y ha sacudido la conmoción nacional. Para el ex embajador Juan Carlos Fayduti, tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y los ex integrantes de las FARC, esto era la crónica de una amenaza anunciada. No era muy fácil pensar que iban a dejar todo tirado por los suelos, la experiencia que habían ellos adquirido, y entonces lo lógico era buscar un país como Ecuador para poder ellos continuar con su fórmula. La Fiscalía colombiana identificó al principal sospechoso como Walter Patricio Arizaga, alias Guacho, ecuatoriano, disidente del acuerdo de paz con las FARC. Fueron esas células las que no pudieron ser advertidas por la unidad de inteligencia militar. Cuando ellos llegaron, acabaron con la inteligencia militar y lo que hicieron es crear una propia inteligencia que se llevó únicamente a observar a todas las personajes de cualquier índole que se oponían a sus pensamientos. Ahora el camino que nos queda, porque hay que ver una solución, es por lo menos fortalecer al máximo nuestra Armada Nacional. El ex diplomático cree que el problema no se hubiese desbordado si en contraparte existiera un plan de contingencia en la víspera, del otro lado de una frontera aún tibia. Que ya no somos país de tránsito de droga. Ahora estamos produciendo la droga en nuestro país. Espinosa suma las condiciones operativas del Ejército y la Fuerza Aérea, que afirma afrontan su etapa más compleja. Inclusive las últimas adquisiciones hechas en gobiernos anteriores que la cristalizaron ellos se han ido deteriorando porque no hay repuestos, no hay mantenimiento, no hay capacitación, no hay formación. Nunca hubo un reclamo de abusos que hubieran cometido los militares norteamericanos que estaban en Manta, y no existía ese problema que hoy día existe en el país. Informó Jorge Escobar. Un ciudadano de aproximadamente 30 años de edad falleció luego de que el taxi en el que se movilizaba como pasajero perdiera pista y se encuentra en un tramo de la vía Balosa en Machala, capital de la provincia de El Oro. Según testigos, el conductor del vehículo se dio a la fuga.
Entre la maleza quedó encunetado este taxi disco número 30 de la cooperativa Orenses de la ciudad de Machala, y dentro de él un ciudadano de aproximadamente 30 años de edad que falleció producto del accidente de tránsito que se produjo en el kilómetro 15 de la vía Balosa. Lo que pierde pista viene acá y una sola y de ahí se volquea para allá. Según el testigo que se salvó de ser embestido por el taxi, indicó que luego del volcamiento el chofer salió del vehículo y se dio a la fuga. El chofer salió corriendo, de ley tenía que salir corriendo el pana, y el copiloto queda ahí. Inmediatamente dio la alerta al ECU 911, llegando hasta el lugar elementos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos, a quienes les tomó más de 30 minutos extraer el automotor y rescatar el cuerpo del infortunado. Si nosotros metimos mano para que el man no se ahogue con la misma sangre, pues ya se ahogó el panito. Varios socios de la cooperativa lamentaban la tragedia. Uno de ellos dijo que el taxista había reportado una carrera hacia el cantón Santa Rosa. Son colaboradores nuevos que ingresaron a la cooperativa. Los peritajes determinarán las verdaderas causas de este nuevo accidente de tránsito que enluta a una familia orense. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. Una persona murió y otras 2 resultaron gravemente heridas en un accidente de tránsito registrado en la vía Apapayacta. Tenemos 2 detalles, presten atención. El chofer de esta camioneta, que quedó reducida a escombros, es la víctima mortal del siniestro vial que se registró en el kilómetro 13 en la vía Apapayacta. Además del deceso, 2 personas más que iban a bordo del automotor resultaron heridas de gravedad. Las personas se encontraban atrapadas en el interior. Se procede a realizar técnicas de extricación vehicular y para descarcelar a la persona, principalmente a la persona que se encontraba fallecida. Posterior a eso se deja a recaudo de Policía Nacional para que realice su labor pertinente. El incidente se produjo cuando la camioneta doble cabina que venía desde el oriente se impactó contra un camión. 2 vehículos, un vehículo tipo camioneta y un vehículo tipo furgón. El conductor del vehículo tipo furgón ha abandonado el lugar y lamentablemente el fallecimiento del señor conductor del vehículo tipo camioneta. Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el conductor de la camioneta se habría quedado dormido mientras conducía. Informó Carolina Osante. Amigos, y con esto finalizamos la presente emisión. Así es, sigan en nuestra sintonía lo que viene la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Roselena Vázquez. De nuestra parte es todo. Que tengan un bendecido día.